Buenos días, ¿cómo están? Bueno, me conocen, soy su asesora Adriana Bautista de la asignatura de Delincuencia y Tratamiento. El día de hoy, pues, fijaron esta clase a los fines de hacer como un repaso de todo lo que hemos visto y ya pues es la última clase con respecto a la unidad. También observé esta mañana por plataforma que hasta el día domingo, el día de mañana, está la plataforma habilitada para que ustedes hagan uso de ella y puedan cumplir con las actividades encomendadas. Es muy importante pues que las cumplan en su tiempo oportuno para que pues obtengan también muy buenas calificaciones. Observé también que faltan muchos de ustedes por presentarlas, entonces tienen hasta el día de mañana. Si necesitan alguna extensión, háganmelo saber. Ustedes tienen mi número telefónico para que efectivamente pues se comuniquen conmigo y yo pueda hacer esa extensión en la plataforma, pero tienen que avisarme porque si no pues la plataforma automáticamente el día de mañana a medianoche cierra y no puedan ingresar las actividades, ¿ok? Bueno, con respecto a las unidades, ya nosotros observamos y vimos lo que era la sociología, las teorías de la delincuencia propiamente, la intervención de los maltratadores o infractores en cuanto a violencia doméstica, violencia de género, y la unidad 5, que es como la de hoy, un trabajo, ejercicio práctico, revisando todas esas unidades, ¿no? Haciendo un poco de resumen en cuanto a las anteriores de delincuencia, decíamos que la delincuencia son todas esas actuaciones que van dirigidas a la comisión de un hecho delictivo, a la comisión de un acto antijurídico que va en contra de la ley. Si hablamos de lo que es delito, y quiero repasar esa parte porque pues lógicamente en el programa no está, pero es muy importante que ustedes sepan lo que es el delito de manera jurídica, que eso es a nivel de derecho comparado, es igual en Ecuador, en Colombia, en Venezuela y demás, lo que es la teoría general del delito, la teoría del delito. ¿Y qué implica que es el delito? El delito es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una ley penal o con una sanción. De esa definición o conceptualización de lo que es delito se desprenden tanto sus elementos positivos como sus elementos negativos. Ahí vamos a ver que si delito, acto, es primer elemento del delito, la acción dirigida. Todo lo que yo internamente pienso y lo exteriorizo o lo materializo en la vida, en el mundo. Al tener yo ese pensamiento y exteriorizarlo, estoy generando una acción que posteriormente pues genera a su vez una reacción o una consecuencia. Si yo por decir tengo en mi mente la posibilidad o la intención de hurtar o de robar, yo eso que tengo en mi mente tengo que plasmarlo en el mundo para que sea visible y se sienta, que sea tangible. Por eso es una acción. Entonces es un acto que genera consecuencias. Es típico, cuando hablamos de la tipicidad, es que necesariamente ese acto tiene que estar establecido en una ley. Si no está establecido en una ley o una ley especial y demás, pues lógicamente no acarrea ninguna sanción penal porque afectaría el principio de legalidad. Y al afectar el principio de legalidad considera que no existe en el mundo jurídico, no tiene consecuencias jurídicas porque ese acto no encuadra en una norma penal o en una ley penal que tipifique la conducta como contraria a derecho y como contraria en este caso a la ley penal. Por eso es antijurídico, pero necesariamente tiene que estar establecido en una ley penal. Si no está establecido, afectaría el principio de legalidad y lógicamente que no genera o no se puede considerar como un delito o falta. Esa es la tipicidad. Antijurídico, una acción en contra de la ley. Necesariamente todo lo que se haga tiene que estar previamente controvertido o antagónico con la ley o con la actuación. O sea, no es contrario a derecho, no es contrario al orden establecido por la ley, por el legislador, por los llamados esos controles sociales formales e informales. Por eso es antijurídico. Culpable o imputable. Ahí tenemos que hacer referencia a inclusive, bueno, a las teorías de culpabilidad y las teorías de imputabilidad. Cuando hablamos de culpabilidad es que sea reprochable a esa persona y que la persona inclusive tenga todo ese cúmulo de capacidades cognitivas y cognitivas para poder darle la reprochabilidad de esa conducta antijurídica. Y la imputabilidad, que sería en todo caso, o sea, también va muy en consonancia con la imputabilidad. La persona para que pueda cometer el acto
que sea antijurídico, que sea típico y que tenga esa conducta de culpabilidad y de reprochabilidad, pues también tiene que ser imputable, atendiendo también a esas capacidades cognitivas y cognitivas y que pueda ser en todo caso una persona que se le pueda castigar porque está en buen uso. Cuando hablamos de imputabilidad, esto también tiene que ver mucho con la parte de adolescentes. Cuando un adolescente puede ser considerado imputable de sus actos desde los 14 a los 17 años con 364 días. Y es inimputable sí, pues es menos de 14 años. Entonces, eso también es mucha la diferencia en todo caso en cuanto a la imputabilidad e inimputabilidad. Por decir, si una joven adulto o un adulto ya con 18 años comete hechos delictivos, pues lo arropa la jurisdicción ordinaria. Pero si es menos de 18 años, no se puede considerar inimputable. Es inimputable en cuanto a jurisdicción ordinaria, pero es imputable en cuanto a jurisdicción especializada. Y ya sí sería totalmente inimputable si tiene menos de 14 años aquí en Venezuela, ¿no? Por supuesto, si es menos ya de 14 años, pues lógicamente la ropa es con medidas de protección, consejos de protección y demás, y no va a ser en todo caso sancionado por una ley penal de adultos ni por una ley penal o de jurisdicción especializada, en este caso la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Igualmente, a esa imputabilidad, culpabilidad, antijuricidad, tipicidad y acción que generan los elementos del delito, necesariamente tienen que configurarse y darse todo para que efectivamente exista un castigo o una pena o una sanción penal. Un castigo, como hablaba inclusive César Beccaria, en cuanto a toda acción genera una reacción y esa acción que genera una reacción y que es antijurídica en el mundo exterior, pues lógicamente debe ser castigada. ¿Para qué? Para que la sociedad considere que hubo seguridad o que hay seguridad jurídica y que su infracción o su vulneración de ciertos derechos están salvaguardados y que el Estado como órgano controlador formal de esa actuación pues tiene en sus manos tanto el poder punitivo y castigó a esa persona que fue contraria a la ley. ¿Vamos bien? Esos son los elementos positivos. Los elementos negativos son los opuestos. De la acción, la omisión. Recuerden que inclusive una omisión puede generar la comisión de hechos delictivos. Por ejemplo, la omisión de socorro. Cuando se concatena o hay congruencia y coherencia entre una acción y una omisión, lógicamente que puede generar la comisión de un hecho delictivo. Por ejemplo, en el caso de los delitos de homicidio culposo, ¿cuántas veces efectivamente, bueno, sí, se puede generar un homicidio culposo producto de una persona que está transitando en su vehículo, conduciendo su vehículo, bueno, ahí hace un mal uso de una maniobra o no observa las señales de tránsito y en ese momento que no observa las señales de tránsito va pasando un peatón o un motociclista y lo arrolla. Esa persona que es arrollada pues muere, pero aparte de que muere, se evade. Al tener esa conducta de evasión hay una omisión de socorro. No solamente se le imputaría o se le culparía por el homicidio culposo, sino también por omisión de socorro. Está consciente de que atropelló a una persona, que probablemente cercenó la vida de esa persona y probablemente sea de manera culposa, pero aparte de eso, pues hubo una omisión en ayudarlo. Me imagino los nervios, bueno, tantas cosas que se le puede pasar a una persona en ese momento y que producto de sus estados emocionales, pues huye y demás. Muchas veces con intención o otras veces de verdad, pues bueno, por sentido de miedo y demás. ¿Okay? Entonces esa es la acción y a su vez está la omisión. Igual cuando hay un funcionario público que haciendo uso de sus facultades observa la comisión de un hecho delictivo o está al tanto de la comisión de un hecho delictivo y pasa eso como inadvertido, también hay omisión. La complicidad sería también una forma de omisión como un hecho delictivo. ¿Cuántas personas observando un hecho delictivo, personas civiles, se callan por temor y se pudiera decir que hay una forma de complicidad por omisión, por no decir, por no, en todo caso, pues dar parte a las autoridades para que hagan justicia? ¿Okay? De la tipicidad, como elemento negativo está la tipicidad, lo contrario, lo que inclusive para explicarlo fue en un primer momento. Si no está encuadrado en la ley, no se considera hecho delictivo, no se considera falta, pues es atípico.
Y como es atípico, pues no configura los elementos del delito. Recuerden que para que efectivamente haya un delito y para que genere esos ámbitos de delincuencia, pues tienen que concurrir todos esos elementos. Si falta uno, lógicamente no estaríamos en presencia de un hecho delictivo, sería cualquier otra cosa, pero no un delito. Es necesario que converjan todos esos elementos para que haya la comisión de un hecho delictivo. De la antijuricidad están las causas de justificación. ¿Cuáles serían las causas de justificación? Las principales son legítima defensa y estado de necesidad. Como causas de justificación, en el momento de que una persona cometa un hecho delictivo, se puede ver incursa en esos dos tipos de causas de justificación, o en estado de necesidad o en legítima defensa, pero lógicamente que para que se configure estas dos causas de justificación tiene que existir elementos propios que determinen que efectivamente hubo legítima defensa o estado de necesidad. Para la legítima defensa tiene que ser proporcional el bien o el bien jurídico que está en ese momento como amenazado, y que la persona que quiera salvaguardar su vida utilice un medio proporcional idóneo para contrarrestar esa agresión. ¿Qué quiere decir? Que si, ejemplo, una persona se ve amenazada por otra persona a su vez que tiene un arma blanca en este caso, y la persona amenazada, víctima, que pudiera ser la víctima, tienes una pistola, agarra la pistola y le dispara el que tiene el cuchillo, no hay proporcionalidad, en todo caso, entre el agresor y en este caso la víctima. Porque si yo tenía por decir, un arma de fuego y el que me iba a agredir tenía un cuchillo, lógicamente, o sea, yo que en un primer momento me puedo considerar víctima, que Dios me guarde, pero yo hago uso de un arma de fuego, pues no hay proporcionalidad entre lo que él me mostró y entre lo que yo ejecuté para salvaguardar mi vida. Sí, si bien es cierto, Una bueno, consulta, perdón. sí, a la Pero orden no, tienes. ahí estaríamos hablando de que el cuchillo y el arma de fuego provocan la misma. Yo si es que utilizo un cuchillo a nivel de la garganta, puedo ocasionar lo mismo que un arma de fuego en la garganta o en cualquier parte del cuerpo. Sí, Entonces exactamente. es proporcional. No, Es pero proporcional. ¿Por qué? es Un en el... ejemplo, en Ecuador, bueno, yo le hablo porque nosotros somos policías. Ajá. Es hay bastantísimos casos a nivel internacional en los Ujú, cuales está con una persona con un machete, ¿no? ujú. Entonces, teniendo eso, tendríamos que tener nosotros también un machete, pero no es así. Los medios que nos proporciona el Estado son un tolete o PR24 que le conocemos nosotros, Claro, pero no hay proporcionalidad porque es un arma que, si bien es cierto, si es que me llegan a dar con el machete me pueden matar. Y ha habido casos precisamente. que por no utilizar el arma se dejan matar y claro, obviamente porque dicen no es proporcional, pero o sea, tengo que tener un machete también para defenderme, es algo No, ilógico. no, no, pero es el momento de la actuación. O sea, es la posibilidad que tú tengas de observar que esa persona tenga un machete y un cuchillo, porque no vas, o sea, lógicamente que si te agarra de manera introspectiva, pero si tú estás viendo el que tiene el machete a cierta distancia, 1 metro, 2 metros, y tienes la posibilidad de defenderte, pues lógicamente tienes que hacer uso de la proporcionalidad, te evades. Pero si tú la tienes, si tienes esa posibilidad de evadirte, tú no vas a llegar a utilizar de una vez el arma de fuego y dispararle en la cabeza teniendo una distancia proporcional entre su agresor. Si está a 1 metro, lógicamente usted como funcionario judicial tiene que hacer el uso de la fuerza y bueno, le disparan una pierna, le dispara en la misma mano donde tiene el machete, donde tiene el cuchillo, pero usted no le va a disparar en la cabeza teniendo un margen de visualización de dónde está el agresor. A eso es lo que me refiero. Entonces ahí opera inclusive la balística y todos esos órganos expertos que van a determinar si usted como funcionario agresor, dependiendo de la trayectoria del arma, usted lo hizo para matarlo a pesar de que tenía la forma de poder evadir esa agresión y no lo hizo, sino usted llegó de una vez le dio en la cabeza, por decir. A eso es lo que yo me hago referencia. A la forma inclusive de poder actuar en un momento determinado, pero también siendo proporcional entre lo que usted piensa y lo que usted ejecuta en su contexto. Para eso todas esas serie de expertos que van a verificar trayectoria, van a verificar arma, van a verificar cómo estuvo, cómo se ejecutó esa acción en ese momento y demás.
porque lo que se considera es la búsqueda de la verdad en el proceso y que también salvaguardar su vida como funcionario, pero también salvaguardar la vida de la otra persona, porque son dos personas que estamos aquí en este mundo con las mismas posibilidades y derechos. Y habría que ver hasta qué tanto punto esa persona se acercó a mí como funcionario policial y yo haciendo uso de mis funciones policiales, hasta qué punto yo actué contra él. Porque si yo lo pude contrarrestar con mi arma de fuego, dándole un disparo en una mano, en una pierna para inmovilizarlo perfectamente. Pero sí, como le digo, pero si usted ya su acción o mi actuación como funcionario va dirigida a darle, porque tengo la destreza y pegarle un tiro en toda la frente, pues lógicamente no hay proporcionalidad. Y ahí se va a verificar la trayectoria, dónde está la agresión. Doctorita, Ajá. doctorita, buenos días. Una Buenos días. consultita. Ya, lo que pasa, doctorita, es que no todos los procedimientos son los mismos, doctorita. Ajá, eso es verdad. Porque hay a veces que uno cuando va a un auxilio Ajá. no sabe, o sea, el estado de la persona con la que le van a recibir. Por ejemplo, hay casos en que uno se va a los auxilios y hay gente con armas. Entonces es Exacto. como que al rato que uno se baja a tomar el procedimiento, es como que la gente se le lanza a uno. Exacto. Entonces, También. en ese caso, uno como funcionario, o sea, como usted dijo, son dos vidas, o sea, es Exacto. él o soy yo. Entonces, Exactamente. en este caso es el momento en que uno se hace uso del arma de fuego. Pero, o sea, Exactamente. como se diría, o sea, si uno le quiere pegarle a los pies, le pega en la cabeza, o sea, ya digamos, ya no se podría actuar ahí, digamos, con dolo. Ajá. O no sé si estoy equivocado, ¿no? Es que como, En esa parte, porque en cambio hay procedimientos que usted va y, o sea, y la gente está a una distancia bastante, o sea, bastante alejada para poder actuar, para no, a veces no hacer uso del arma de fuego. claro, Pero claro. hay casos en los que usted va a auxiliar y chuta y la gente se le lanza, entonces es ahí, él es o soy yo, Exactamente. Es por es eso, uno de los dos. es así. Es dependiendo del contexto, de lo que se genere en ese momento. Si usted ve que no tiene la forma de poderle pegar en una mano, en una pie y demás, pues lógicamente tiene que usted defender su vida también como funcionario policial y contrarrestar esa acción y pues lógicamente bloquearlo y pues matarlo en ese momento. Y tampoco en ese momento ni siquiera, que son cuestiones de segundos, usted va a pensar dónde le voy a dar. Lo importante es salvaguardar la vida y si usted ve que efectivamente su vida corre peligro y el contexto no le da para generar una acción que contrarreste en ese momento, darle en un pie, en una mano, pues bueno, o sea, son las circunstancias, son del caso particular, pero para eso, en el momento que se genere un tipo de esa acción, la balística y los expertos actuantes van a verificar cómo fue en realidad, cómo fue la trayectoria y para eso también hay testigos, los mismos testigos de me imagino que ustedes cuando hacen esas comisiones, al igual que aquí, van siempre en grupo, en comisión, y los demás funcionarios pues van a verificar que lo que usted está diciendo y lo que pasó en ese momento fue así, que la agresión fue de tan magnitud que usted no le dio tiempo en ese momento de ponerse a pensar y de poder contrarrestarse, no solamente accionó, y cuando accionó pues lógicamente pues mató a esa persona, pero producto de que estaba en una, pudiera decirse legítima defensa porque tenía que salvaguardar su vida y se sintió amenazada, y no tenía otra opción para hacerlo, máxime cuando es funcionario policial. Pero todo va a depender de las circunstancias. Cada caso, como usted bien dijo y como dijo Valdivieso, es particular, o sea, son diferentes casos en sus modalidades y que para eso las técnicas adecuadas, tanto de balísticas, perticias y demás, nos van a permitir y nos van a hacer uso y nos van a demostrar de que efectivamente qué fue lo que sucedió. Y ustedes como funcionarios policiales pues tienen a su favor muchas leyes y demás y los expertos actuantes y sus mismos compañeros que van a verificar que todo lo que usted dice ocurrió de esa manera. Y el juez en el proceso pues es el que va a determinar si efectivamente sucedió o no sucedió de esa manera. Entonces, pero más que en ese momento de lo que pasó, pues lógicamente ustedes tienen también que tener control de sus emociones y haciendo uso de todos esos conocimientos impartidos en la academia policial y demás, es en ese momento que van a actuar. O sea, van a hacer uso de ese control de emociones, de sus tácticas policiales, de lo que han aprendido en criminalística, de balística y demás, para contrarrestar agresiones o para inclusive evitar
pérdidas humanas, porque una de sus funciones y de los policías como tal, o de los órganos de seguridad del Estado, también es salvaguardar la vida. Y la vida de todos, principalmente pues la de ustedes como funcionarios, bueno, y la de la colectividad, porque son órganos de seguridad del Estado, y evitar que pues eviten, o sea, se cercenen vidas, inclusive de manera pues justificada. O sea, lo importante es evitar pues que hayan ese tipo de situaciones, y si ocurre, pues se buscan los medios para verificar qué fue en realidad lo que sucedió, porque me imagino que allá, al igual que aquí, una de las finalidades del proceso penal en este caso, porque estamos hablando de delincuencia, es la búsqueda de la verdad sobre todas las cosas. Y es necesario tanto establecerla para garantizarla a ustedes como funcionarios policiales que actuaron bien, y a su vez para que el Estado le dé garantía al ciudadano que los funcionarios policiales actuantes y de seguridad del Estado son efectivamente idóneos, eficaces y eficientes en la salvaguarda tanto de la vida y como de la sociedad y del orden. Porque recuerden que ustedes son controladores sociales formales. ¿Ok? Bueno, ahí se da alguna otra pregunta. Doctorita, ¿cómo está? Teniente Bien. Jefferson Vega, le saludo. Eh, Cuénteme, ¿quién No sé es? si me escucha. ¿Sí? Teniente Jefferson Vega, le saluda. Teniente. Mira, hay cosas que en realidad dentro de la teoría Ujú, están escritas y en realidad queda como teoría. En nuestra formación, hablo ujú, aquí en Ecuador, ujú. nos enseñan a disparar directamente a la botella. Esto es el Tiro al blanco. cabeza. Sí, cuando nos enseñan tiro, o sea, Ajá. la formación que nos dan es a la botella. Ujú, Esto es la cabeza y el tórax. ok. Ese es la botella. Eh, esto que nos dicen que para ver el dolo de las personas que le peguen a cabeza o le peguen a mano, Ajá. fallar el disparo y darle a otra persona, o fallar el disparo y herir a otra persona, nos conllevaría un problema mucho más grande, mucho más grave. Por ejemplo, el Claro, caso de Nicaragua. En el caso de Nicaragua, la persona con un cuchillo mató como a 5 funcionarios claro, claro. y le dispararon le dispararon algunas veces, le dispararon como 8 o 10 veces, no recuerdo exactamente, pero le dieron algunos disparos a él y Ajá. él siguió y Un montón. mató como a 4 e hirió a 2, Claro. solamente él con el cuchillo. Con el Entonces, cuchillo. como le digo, hay cosas que en teoría están solamente se puede analizar, o no se puede juzgar como dolo, un tiro, por ejemplo, en la cabeza, si es que el señor está a 2 o 3 metros de mi persona, con un Claro. cuchillo, con un arma. Pero es que recuerde que el dolo está dentro de los elementos del delito de la culpabilidad. Y en este caso, usted no puede ser declarado culpable por agredir a esa persona que estaba cometiendo un hecho delictivo y estaba matando a otras personas, y usted como funcionario lo que hizo fue salvaguardar su vida, o sea, y la vida de las demás personas. Entonces ahí no podemos hablar de dolo, no podemos hablar de intención de que usted actuó o cercenó la vida de ese agresor de manera intencional, sino usted lo hizo para salvaguardar la vida de las demás personas. Ahí no cabría, o sea, usted lo está actuando bien como Exacto, funcionario. exacto. A lo que voy es que eso, o sea, que no es posible con esa adrenalina, si tengamos la preparación, ese momento tratar de dar en las manos o en las piernas, porque es un poco complicado, la verdad. Claro, Por claro. ejemplo, hay un caso hace 2 años, el caso Mascarilla, en la policía, Ajá, que unos contrabandistas se les cogió con mercadería ilícita, ajá, la cual fue incautada. Posterior vinieron la banda completa a querer quitar el cargamento, se bajaron, hubo un altercado con la policía, vinieron comandos de la policía. Eh, Hubo un comando ajá, que el momento de estas agresiones que vinieron las personas, una persona estaba con un puñal y ajá. le clava el puñal por encima del chaleco. Dios, ajá. El comando se da la vuelta y al momento que sale corriendo le pega un disparo. Ujú.
Él estuvo preso por más de un año, fue sentenciado Ajá, y a lo que apeló por la connotación social, ajá. les tocó eh, anular la pena y este compañero recién se reintegró hace poco menos de un año, pero él Claro, estuvo como un año detenido y claro. fue sentenciado. Y fue sentenciada. Claro, me Ujú. imagino, por eso vuelvo y repito. O sea, depende del contexto. O sea, las teorías o las doctrinas, como usted dice, y la base doctrinal y la base está establecida. En el momento que se verifique un tipo de actuación de esa naturaleza, de cualquier otra naturaleza, donde involucre a los órganos de seguridad del Estado en defensa de la ciudadanía y de la persona o de su vida como tal, como funcionario, pues lógicamente se va a verificar todo ese contexto alrededor. Me imagino que en el caso de su compañero, pues en esa oportunidad se verificó de que cuando dio la vuelta, ¿verdad? Y el funcionario le disparó, lo hizo con intención. Me imagino que eso fue el elemento que tomó el juez para detenerlo por un año. ¿Por qué? Porque ahí hablamos en todo caso de la proporcionalidad. Si usted ya verifica que como funcionario evitó o bloqueó la agresión, ¿por qué lo va a terminar de matar? Si usted como funcionario contrarrestó la situación y por decirlo, tiene en el piso ya bloqueada la situación, no va a llegar a esa persona que está indefensa en el piso y le va a disparar. A esas son las circunstancias Perdón, que me refiero. sí, el contexto es el siguiente, era un policía contra casi 20 personas, Ah, imagínese. y entonces hay que analizar eso también. Eso Claro, no- lógicamente que tenía que defenderse, lógico, por supuesto. Por eso, o sea, cada caso, compañeros, es particular. Y en cada caso es que ustedes haciendo uso de todas sus técnicas, pues van a actuar. Y en el momento que actúen, que luego eso pase al titular de la acción penal, fiscalía y posteriormente inclusive se puede instaurar un proceso penal, es donde el juez va a determinar todas esas condiciones y todos esos elementos. Y ustedes tendrán la posibilidad con los expertos inclusive de balística y de trayectoria verificar que lo que usted está diciendo es verdad. Por eso les digo, o sea, no podemos ser tampoco tan puntuales porque cada caso es diferente, cada caso. Entonces, tenemos la teoría y en el momento de que suceda un hecho, pues aplicamos esa teoría o esta o esta o esto, o aplicamos la ley o aplicamos las máximas experiencias, pero dependiendo del caso. Yo solamente les arropo y les doy a usted como el abanico de posibilidades que existen y que eso es igual aquí en todas partes del mundo. Y en el momento que se verifique, pues lógicamente se va a determinar y se va a establecer y se va a encontrar la verdad verdadera, que fue lo que sucedió. ¿Ok? Entonces, pero depende del caso particular, del contexto. Por eso es importante que ustedes conozcan todo lo que es el delito, sus elementos, tanto positivos como sus negativos, las diferentes teorías, inclusive de la delincuencia, y es la base, la doctrina. Y en el momento que se ejecute o que se accione o que se dé un caso en particular, producto de su actuar de funcionarios, pues se verificaron todas esas circunstancias. Entonces, lo único que pues yo les pido, les sugiero como funcionarios es que ustedes pues siempre estén atentos, salvaguarden su vida, salvaguarden de la ciudadanía, hagan uso de todos esos mecanismos que tanto aprendieron en la academia como lo que han aprendido en la calle y bueno, traten de siempre de actuar al margen de la ley, ajustados a derechos, ajustados a principios, ajustados inclusive al bien común, al bien individual, pero sobre todo, bueno, en salvaguarda de la vida tanto de la vida de ustedes como funcionarios como de la vida de la colectividad, porque para eso ustedes inclusive se hicieron. Ustedes están de funcionarios porque la principal norte es salvaguardar a la ciudadanía, resguardarla, que la ciudadanía sienta que tiene órganos de seguridad del Estado comprometidos y con valores y principios y que van a salvaguardar tanto la vida de ellos como la vida de los demás y bueno, ustedes como funcionarios, pues su propia vida. ¿Okay? En todo eso, pero es en el momento y en el caso particular donde se van a verificar toda esa serie de circunstancias. Pero es importante que tengan conocimiento de todo ese cúmulo de leyes y de toda la doctrina existente para hacer uso de ella en su momento oportuno y se verificará. ¿Ok?
Bueno, se me está acabando el tiempo, sin embargo, bueno, ya hablé un poco, repasé lo de la teoría del delito. ¿Alguna duda con respecto a esas áreas de los factores, inclusive tan importantes que son los factores en la comisión de hechos delictivos? Porque hablábamos inclusive en las clases pasadas de que qué hace que una persona cometa hechos delictivos. Y decíamos que hay factores económicos, políticos, religiosos, emocionales y demás que generan la comisión de hechos delictivos, que inclusive un trastorno de conducta o una conducta disocial, cuando hablamos de conducta disocial, porque ya viene un trastorno de conducta negativo, puede generar la comisión de hechos delictivos. Que una persona social puede tener en su forma de ser, en su vida, tanta depresión y tanta ansiedad que inclusive la lleva a cometer hechos delictivos de manera, lo que llamábamos inclusive la delincuencia neurótica, que también proviene de estados emocionales o conflictos de parejas o internos individuales producto de su familia. Entonces, todas esas circunstancias que tiene el ser humano y que alberga en su corazón, muchas veces las exterioriza y las exterioriza con agresividad, con violencia y inclusive a cometer hechos delictivos de los más terribles, homicidios y violaciones. Pero inclusive si nos vamos a la otra parte de la comisión de hechos delictivos, los estafadores, ellos tienen en mente la intención de defraudar o hacer un fraude y también es un hecho delictivo y que lo tienen en sus mentes. Entonces, pero es otro tipo de delincuencia, es otro tipo de criminal, pudiera decirse. En la plataforma hay varios libros y varios materiales en cuanto a las carreras delictivas. Los invito a leer porque son muy importantes. Cómo va inclusive esa evolución del delito o de la carrera delictiva de una persona o de un ser humano desde su adolescencia hasta la parte de adulto. O inclusive cuando se elimina la parte del delito en la adolescencia y la etcétera, y ya como adulto es una persona intachable, que también puede suceder. ¿Okay? Me faltan algunos minuticos por allí, pero quisiera saber cómo van en cuanto a las tareas y demás. Doctora, buenos días. Buenos días. Soy Sandra Cruz, de aquí está? de Venezuela. Bien, gracias a Dios, doctora. Me alegro. Antes de eso, previo, tenía una pregunta con respecto al control emocional de un funcionario en actuación. ¿Hay un seguimiento o solamente en su proceso de formación hay una evaluación de esa conducta, de ese comportamiento del funcionario? ¿O hay sistemáticamente controles o mediciones o evaluaciones de ese comportamiento por cuestiones circunstanciales? Una actuación indebida, un proceso de depresión o de alteración, ¿eso existe realmente? Sí, lógicamente. Primero, cuando ellos ingresan a la academia, y yo creo que en Ecuador pasa igual, pues está el proceso de selección. Se le hace su estudio psicológico y psiquiátrico. Luego, en el transcurso, pues dependiendo de su accionar, se solicitará algún tipo de evaluación. Pero casi siempre es dependiendo de su accionar, de cómo se siente, de cómo se verifique en su acción. Me imagino que en Ecuador es más o menos lo mismo, dependiendo. Aunque puede ser que inclusive en otros países sí es como más constante, ¿no? La evaluación anual y demás. Pero todo depende, bueno, del sistema, de las políticas públicas, del presupuesto, porque todo eso requiere también presupuesto y demás, y verificar, pues, otros órganos de apoyo que le hagan ese tipo de evaluaciones psiquiátricas. El deber ser, considero yo que no solamente se le haga el examen al inicio, sino que sea constante, mínimo cada un año, una evaluación psiquiátrica, psicológica, y no solamente de los funcionarios policiales, sino de todos los operadores de justicia, todos los que ejercen el control social formal, llámese jueces, fiscales, defensores públicos, todos los que están al servicio del Estado y que administran justicia, deberían de hacerle exámenes anuales de verificar sus emociones, porque inclusive cuando hay violación de derechos humanos, ¿quién viola los derechos humanos? El Estado, pero a través de representantes que están investidos de autoridad, personas comunes y corrientes que tienen una cualidad especial dada por el Estado. Y esas personas comunes y corrientes tienen sentimientos y emociones, y muchas veces esas emociones o carencias las plasman en la toma de decisiones, y no debe ser.
No debe ser porque hay que ser imparciales. Yo no puedo llevar un plano emocional que estoy viviendo en mi caso, en mis actuaciones, a un ámbito de decisiones, supongamos. Entonces, eso no, por eso le digo, no debe arropar solamente a los órganos de seguridad del Estado, debe arropar a todos los que imparten justicia, a todos los que están en el sistema de administración de justicia o los que ocupan cargos públicos y que representan al Estado y tienen esa investidura. ¿Alguna otra Gracias, pregunta? doctora. A la orden. Gracias, doctora, por su información, su aclaratoria y sus aportes en el área. Gracias, Sandra, gracias. Bueno, no, estoy a la orden, presta para lo que ustedes necesiten. Si, como les indiqué, si necesitan que les extienda el plazo, comuníquenmelo por un mensaje y demás para yo habilitar la plataforma máximo hasta el día martes. Pero tienen que hacérmelo saber porque si no la plataforma cierra el día de mañana. ¿Ok? Bueno, un placer haberlos conocido, haber interactuado con ustedes por este medio. Estoy totalmente a la orden y espero, bueno, darles clases en las siguientes oportunidades. Un abrazo y Dios los bendiga. Chao.